Buenas noches, buenas tardes o buen día en función de la hora del día que ustedes se vayan a conectar. Nuevamente su amigo Hugo Valderrama, esta vez con la quinta parte de la serie El peligroso dragón verde, el movimiento ambientalista y todas las implicaciones que este tiene en el área política, económica y social y el peligro que representa para nuestras sociedades. Esta semana quiero tocar el punto de eso que el profesor James Wallace en su libro El dragón verde llama el ecoimperialismo. Bien, recordemos que a la anterior semana habíamos visto que el movimiento Dragón Verde vendría a ser una especie de religión, no de posición religiosa, digamos, lo sagrado vendría a ser la naturaleza, la madre tierra, con la pretensión de reemplazar la posición cristiana básicamente de un Dios creador y de un hombre mayordomo de esa creación. Bien, como la tierra hoy, la naturaleza hoy es lo sagrado, ese es el elemento religioso que tiene este movimiento y como toda posición religiosa necesariamente tiene implicaciones en el orden ético y a su vez en el orden político, eso existe por mucho que lo nieguen los personajes del movimiento libre progre, eso existe, la relación entre ética, religión y política siempre se va a dar en la humanidad. Resulta de que hoy día el movimiento ambientalista esa la tiene mucho más claro que inclusive los representantes del movimiento libertario, porque ellos están asumiendo que ya el movimiento, el ecologismo vendría a ser una especie de religión. Por ejemplo, Friedrich Nash, que es un filósofo de digamos, contemporáneo de este movimiento, lo admite así, dice que lo que hay que hacer es crear una ética y una cosmovisión religiosa del medio ambiente, igual que en Lai White, ¿no? Que dice que hay que poner al hombre en reunión con la tierra, ¿no? Devolver a la tierra su elemento sagrado, o David Spangler, que es otro filósofo, eso que el profesor James Wallace llama un ecoteólogo, que dice que al hombre su visión del hombre, de un hombre que está sobre la naturaleza, debe degradarse y el hombre debe asumir, la nueva humanidad debe asumir que es uno con la naturaleza. Entonces, fíjense que siempre se pone al hombre al mismo nivel que las bestias y se pretende que eso sea una posición religiosa. Es más, los movimientos ambientalistas, más o menos desde la década del 70, han pretendido, y de hecho con mucho éxito, crear una especie de fiesta de esta nueva religión, una fiesta mundial de esta nueva religión, una especie de Navidad, pero del movimiento ambientalista, y lo han conseguido con el famoso Día de la Tierra, el 22 de abril, que no es casualidad que ese día sea el mismo nacimiento de Lenin, porque hay que recordar que para los socialistas todos los símbolos son importantes. Entonces, ellos han asumido que esta fiesta del Día de la Tierra, que es una especie de, como lo dicen muchos de los ecoteólogos, los que ya nombré antes, es una forma de poner a la humanidad en contacto con lo sagrado, con lo sacrosanto de la naturaleza. Y pues si ustedes analizamos, es una idea de reemplazar la Navidad cristiana, ¿no? de un Dios que se hace hombre para redimir a su pueblo, con la idea de poner a una naturaleza que debe ser considerada sagrada y cada vez pues el hombre someterse a esa unión sagrada. Bien. Resulta de que esta posición religiosa luego se deriva a un plano ético, y evidentemente en el plano ético lo que está mal es tocar la naturaleza. Ahí es donde ya habíamos tocado en temas anteriores, lo ético se reemplaza por, o sea, lo ético es hacer las cosas sostenibles, ¿no? Entonces la idea de que la naturaleza no debe ser tocada en su absoluto, o si es que yo toco la naturaleza debo reemplazarla para dejarla como al principio, una bobería desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la economía, pero esa es la idea, ¿no? O sea, lo ético se traslada a lo sostenible, o sea, todo el mundo hoy día tiene una visión, o debe tener una visión de una economía sostenible, un planeta ecosostenible, un medio ambiente sostenible. Bien, como eso es el plano ético tiene que trasladarse a un modelo de gobierno. Ahora bien, el modelo de gobierno tiene que ser aquello que haga cumplir las normas éticas, y para eso el gobierno debe pues tener normas que respeten la naturaleza, ¿no? Como en cualquier gobierno. Fíjense, si uno analiza la literatura de Ayn Rand, dice que la ética precede a la política, y eso lo dice Ayn Rand en varios de sus libros. Entonces resulta de que esta gente, el movimiento ambientalista, sigue esa misma lógica. Ha creado una ética, la ética de lo ecosostenible, y al mismo tiempo está creando un modelo de gobierno que trabaje a través de las políticas de ecosostenibilidad. Pero hay un elemento adicional.
el movimiento ambientalista ha creado una histeria colectiva, un temor colectivo a un cataclismo mundial. Entonces, como el cataclismo es mundial, hay que tener un modelo de gobierno mundial para enfrentar esa tragedia. De ahí es que nace la idea de que la ONU, al adoptar estas políticas, la ONU empezó siendo una unión de países para que solucionen sus disputas, pero hoy la ONU tiene la pretensión de, a nombre de un cataclismo medioambiental, funcionar como una especie de oficina central de los gobiernos, y más bien los países miembros de la ONU, los gobiernos miembros de esos países, son una especie de secretarías o ministerios o agencias que operan en esos países. O sea, en realidad se está perdiendo, con estas leyes de ecosostenibilidad, los países miembros están perdiendo jurisdicción sobre su propio territorio y se le están entregando a la ONU, ¿no? Y la ONU obviamente está haciendo eso que lo dice también James Wanlis, y también lo dice por el lado de América Latina el comandante Pedro Pedrosa en su libro Así se exportó la revolución, que es la diplomacia de ONGs, ¿no? O sea, la ONU no le dice a los países, sabes que a partir de ahora me vas a obedecer, no. Pero crea agencias, ¿no?, que se meten en estos países, y estos países van con acuerdos internacionales estas agencias van con acuerdos internacionales que los países validan. Por lo tanto, en ese instante que los países validan estos acuerdos internacionales, están entregando su soberanía a la ONU. En el caso concreto de Bolivia, que es el que a nosotros nos interesa, por ejemplo, nosotros estamos en varios programas de la ONU, entre ellos el PNUD, o el Programa de Desarrollo para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Estamos en el PPUMA, que es un programa de desarrollo humano. Estamos en la ONU a Medio Ambiente y estamos en el FIDA, ¿no? Son 4 grandes programas que tiene la ONU establecidos en Bolivia, y casi todos giran en torno a la palabra cuidado medioambiental. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hoy como bolivianos queremos exportar o explotar, mejor dicho, los recursos del Salar de Uyuni, o lo tenemos que explotar los recursos de alguna zona, nosotros tenemos que primero ver si la explotación de esos recursos corresponde a algún acuerdo internacional que haya firmado nuestro gobierno, como por ejemplo los protocolos de Kioto, el Acuerdo de París, o la Agenda 2030, que es una agenda que se estableció el 2015 por varios países de la ONU, pero que está enfocada a tener un ambiente más sano hasta el 2030, que esa es su meta. Entonces nosotros tenemos que pensar si nuestros países van a poder, si nuestro país va a poder explotar sus recursos, y si esa explotación se adapta a esas normas de la ONU. Entonces, si analizamos bien, lo que está pasando es que la ONU nos está quitando soberanía, nosotros estamos perdiendo la libertad de ejercer el comercio, la industria, la explotación de la naturaleza, de manera independiente, inclusive ni siquiera ya a nombre de nuestros estados, sino a nombre de un estado supranacional que ha asumido el rol de una especie de guardián protector del medio ambiente. Entonces, ese es el verdadero peligro de estas políticas. Nadie está en contra de que el ambiente sea cuidado, de que el ambiente sea protegido, pero esto no es así. O sea, estos programas medioambientales lo que están haciendo es trasladarle la soberanía de las naciones a una agencia enorme, a una especie de nueva torre de Babel, una pretensión de tener un gobierno alrededor del mundo a través de sus agencias de medio ambiente, a través de sus agencias de educación, inclusive a través de sus agencias de salud y de alimentación. Entonces, ese es el peligro. Entonces, ahí está el porqué la ONU también rechaza, y los acuerdos de París y todas estas cosas, cuando presidentes como Donald Trump o Jair Bolsonaro se separan de estos acuerdos en función de que ellos entienden que estos acuerdos no son benéficos para el medio ambiente, sino son una pérdida de la soberanía de sus naciones sobre su propio territorio. Y exactamente es lo que está pasando en casos como el nuestro y los demás países, ¿no? Y si nosotros analizamos, es la misma política que viene ligado también con otros programas de la ONU que tienen que ver con migración, por ejemplo, obligan a los países a recibir refugiados sin que el país receptor pueda ni siquiera poner una contraargumentación. Y el caso más notable es el que tenemos aquí al lado, en Chile, ¿no? En Chile, por los acuerdos que firmó la señora Michelle Bachelet con la ONU antes de dejar la presidencia, que de paso eso le permitió a la señora Bachelet meterse a un cargo muy bien pagado en la ONU, porque eso es lo que comúnmente terminan estos burócratas, en cargos muy bien pagados.
Ahora, ¿qué pasa? Vienen los haitianos a Chile, ¿no? Y tienen inclusive más derechos que los propios chilenos en el servicio de salud, en las salas cunas de bebés, en las educaciones primarias estatales. O sea, se dan cuenta que al final lo que sucede es que los países ni siquiera le pueden brindar esos entre comillas beneficios. A mí no me gusta que la salud sea pública, pero vayamos, es mucho peor que la ONU me obligue a mí como país a prestarle servicios a un extranjero que a mi propia gente. O sea, si la salud pública era mala, imagínense, la salud pública internacional es fatal, porque estás obligando a los países a inclusive hacerse cargo de los problemas de otra nación, ¿no? Y vemos que eso en Chile tenía una medida muy clara, era debilitar al mejor país de nuestra región. Bien, con esto yo me despido. La siguiente semana vamos a tocar un punto ya, digamos, sería la primera parte de la última serie, de la última parte de esta serie, ¿no? Que tiene que ver por quiénes pagan los costos medioambientales, ¿no? Estudios de casos muy concretos. Voy a tomar dos fines de semana para desarrollar estudios de casos concretos de cómo el medio ambiente o las políticas medioambientales han obligado a nuestros países a tener leyes tan malas que los únicos perjudicados han sido nuestros propios conciudadanos más pobres. Bien, con esto me despido. Buenas noches, buenas tardes o buen día, su amigo Hugo Valderrama. Ha salido del avión, ¿no?